buenas noches a todos nuestros amigos de Pánico en la Sala, una noche más con todos vosotros y vamos a empezar presentando al equipo del programa. Santi Serrano, buenas noches. Buenas noches. Marcos Ordóñez, buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a ver una imagen y explicaremos a los que nos ven y a los que nos oyen de qué hablaremos hoy. Y no vamos a hablar de La Matanza de Texas, sino del director Top Hopper, que hizo esta magnífica obra maestra, que es La Matanza de Texas. Pues hablaremos de este director, que creo que en el fondo es un poco olvidado, ¿no? ¿No creéis vosotros, este director? O sea, a nivel de... No se habla demasiado de... Es verdad que es un director con muchos altibajos, pero hizo una gran película que es esta, y luego tuvo 2 o 3 películas que no estaban mal, y yo creo que ahí... Es que creo que con la primera ya tocó techo y luego no fue capaz de sacar otra igual. Y entonces... Pero la primera que era la segunda, ¿eh? Él ya había hecho aquella que se llamaba Cáscaras de Huevo, que era... Bueno, que podemos ahora hablar brevemente, ¿no? Sí. Yo A mí lo que me parece es que Top Hooper es seguramente de su generación el director más serie B, pero más serie B, ¿eh? Es decir, excepto en Poltergeist, que salió un poco de esa zona, en el resto se mantuvo bien durante unos cuantos años, pero es cierto que en la parte final de su carrera, a ver, yo creo que desde el año 90 prácticamente cae bastante en barrena, mientras que sus compañeros de generación siguen dando que hablar y dejando cosas. Y, bueno, algunos, ¿eh? Algunos, sí, algunos. Brian De Palma también ha ido un poco de bajada, por no decir bastante. Pero tuvo pelis mejor, Brian. No. Pero sí, no, Brian De Palma es un cine. Brian De Palma también es un cine mainstream que Top Hooper nunca lo tocó, ¿no? No, a eso me refiero, pero hablo de que son directores también que van de bajada, ¿no? Sí, no, pero yo hablo más de la generación de él, con Romero, con Miller, Carpenter, Cronenberg, toda esa generación de los 70, que él seguramente, pues, entre comillas, envejeció muy mal, ¿no? A partir de Combustión Espontánea, su carrera va para abajo. Ahora lo repasamos. Bueno, exacto. Vamos entonces, como siempre, pues con redes sociales, en este caso Facebook, Pánico en la Sala, X, @Pánico en la Sala, Instagram, Pánico en la Sala, iVoox, Pánico en la Sala, Set de Radio Barcelona, y también podéis meteros en la página de Set de Radio Barcelona, donde ahí encontraréis los últimos programas. Vamos con nuestro colaborador, el 79. Ya sabéis, el 79, vuestra tienda de DVDs y Blu-rays, el 79 que está en la calle Tallers 79 de Barcelona, y tenéis una página oficial que es el satantanou.com, repito, el satantanou.com, donde ahí podéis comprar vía online desde cualquier sitio. Si podéis acercaros a Barcelona, pues es muy chulo poder ver las cientos, miles de películas que tienen ahí. Podéis encontrar, como siempre, fantástico, terror, ciencia ficción, otros géneros también, pero este es el que nos interesa, y de esas tienen un montón. El Satantanou, vuestra tienda de DVDs y Blu-rays. Bueno, y antes de empezar con el especial Top Hopper, vamos con Poltergeist de Jerry Goldsmith, 1982.
pues vamos a empezar con Top Hooper. Top Hooper, que nació en Austin 25 de enero de 1943 y murió en California el 26 de agosto del 2017 a la edad de 70 y, si no recuerdo mal, 74 años. O sea que es un director o una persona que relativamente, bueno, para lo que es hoy en día, murió pues joven, ¿no? Creo que... empecemos con su primera película, una película que se llama, pues eso, Eggshells, que es Cáscara de Huevo, y que podemos ver el tráiler. It's a Madonna pap smear. I know it's kind of cloudy, but it's a Madonna pap smear. It's got Chicone on the top. Mist of sassafras, many things will come to pass, and the smoke shall rise again to the place above where it began. Bueno, esta película que para mí, yo empecé a verla un día y la verdad es que es una idea de olla. ¿La habéis visto, Santi, Marcos? No. Sí. Sí, a ver, la vi por curiosidad, Sí, yo también empecé a verla por curiosidad. Claro, obviamente por siendo de Top Hooper, pero claro, era un Top Hooper de 20 y pocos años, o de 25, 26. A ver, la revolución, el hipismo, la América de eso, ¿no? De los movimientos psicodélicos de los 60. Él quiso pues meterlo todo ahí y bueno, pues siguiendo a una comuna de hippies con sus vivencias, con sus manías, con sus cosas, y con un toque muy experimental, experimental, pero que no mejora la película, el que sea experimental. Sí. Experimental, y yo recuerdo que había una escena, un plano fijo de una escalera que subían y bajaban gente, y estabas allí 10 minutos, o 15, una cosa así, ¿no? A ver, es una película muy floja, es un primer intento de él de hacer cine. Bueno, no sé, realmente no sé qué estreno pudo tener, pero sí que parece claro que está filmada como en 16 porque la calidad se ve un poco inflada y bueno, es una rareza. Lo cierto es que él se lo replanteó todo bastante hasta 5 años después, que ya se metió con el tema de la matanza. Sí, bueno, esta película es del 69 y él ya dijo que algunas escenas cree que se alargaron un poco, pero que la quiso mantener así, aunque entiende que había momentos pues un poco... es un director también que, como muchos, casualidades de la vida, pues empezó a temprana edad con una cámara de 8 milímetros que tenía su padre por allí. ¿Cuántos directores, hemos oído y dicen eso, ¿no? De la cámara, ¿no? De que tienen una Super 8 o una 8 milímetros y que han empezado a hacer sus pinitos y sus cortos con los amigos. Spielberg, sin ir más lejos. Sí, por eso digo que, claro, es eso. Bueno, ellos tuvieron una 8 milímetros, el Super 8 sí. No llegó hasta el año 70 o 70. Sí, era una 8 milímetros. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que eso es el 69 y en el 74 pues se decide hacer una película que se llama La Matanza de Texas, que es, bueno, para mí una de las películas más aterradoras e influyentes, ¿no? Un poco el comienzo un poco del slasher, ¿no? No por eso habían películas como Psicosis también, que siempre se han hablado de que eran esos principios de slasher, pero creo que como tal, como lo conocemos, porque Psicosis no dejaba de ser una película bueno, de otro año y bueno, era muy diferente, no tenía nada que ver con esta Matanza de Texas, una película que impactó mucho, que yo tuve la oportunidad de verla, intenté verla con 15 años y que me dijeron que ¿dónde vas? Pues me dijeron que no era una película para 15 años y la pude ver luego en una sesión doble, que bueno, desde luego no teníamos 18, igual tenía 16 o 17 años, 17 yo creo igual, que era un cine que ya no existe como tantos otros, ¿no? Que era el céntrico. Y pues es una película... Ahí la vi yo, Mario. ¿En el céntrico? Sí, ahí la vi yo. Ahí la vi yo en programa doble, como siempre hacía el céntrico. Exacto.
Sí, sí, Pues pues ahí ahí no, la no, pues vi. ahí la vi y yo recuerdo que los amigos, bueno, yo soy un poquito mayor que tú, ponle que tuviera 16 años. Sí. Los amigos ya me habían dicho, es increíble, es que no te lo puedes ni imaginar. No, O no, es sea, impactante, es impactante. cogen a una chica, la cuelgan de un gancho. Es que es lo nunca visto. Y No, no, realmente, y realmente yo lo pasé mal, en la película. no, no, es que la película es muy dura porque, claro, es una película que costó primero $140.000. Se convirtió en un fenómeno de taquilla que recaudó más de $30 millones. Claro, eso le hizo subir el caché al señor Tom Hopper después de esta película, ¿no? Yo Pero es esta que, no la he visto, ¿de qué va? ¿cuál? La matanza de Texas. Sí, no, es que no. Ya Pues habían nada, cerrado el cine cuando fue. un Sí. señor con máscara Ah, vale. llena Se sierra. dedica a la carnicería, ¿no? Algo así. Bueno, yo es una película que, como estábamos diciendo, a mí me impactó totalmente cuando yo la vi. Esa primera escena del tío entrando en la casa y se abre aquella puerta metálica, haciendo esos. Bueno, primero se empiezan a oír como ruidos de cerdos, que es el gruñido ese que hace él. Y tal como se abre con un mazo, le mete dos mazazos en la cabeza que lo deja allí temblando. La verdad es que me quedé y luego lo mete para adentro y ¡boom! Con ese impacto de música y de cierre de película. Esa imagen es bestial. Es una película que, claro, que también creó un villano, que es Letterface. Un villano que interpretó Gunnar Hansen, cosa que no lo hizo en la segunda parte. No, creo que solo hizo de La Leatherface primera. en esta primera y ya está. Yo no la pude ver en cine, la vi en un pase, creo que en la 2 cuando hacían la noche temática, Mm, que pasaban como una especie de documental que te servía un mm. poco de introducción y luego ponían la peli. Y creo recordar que aquella noche temática era Carniceros, carniceros, Mm, la carnicería, sí, sí, de sí, cocina, de trinchar y cortar un pavo. el sector de Eh, las carnes. de asesinos en serie, sí. Ah, porque al final está inspirado en Endgame, que también sirvió de base para Psicosis. Y me No, impactó no, es que cómo es. está hecha, porque con esa textura con la que se filmó la foto Mm. y tal, casi parece que estás viendo un documental, más que Bueno, una peli. la película, si hay algo que destaca, es ese realismo crudo, que es Sí. es una película bueno, que además no es sangrienta la película. O sea, No, no, no tiene nada de es, sangre. Es exacto, más es lo que uno, o sea, el recuerdo que luego perdura en la memoria es como que se va sobredimensionando y la recuerda más sangrienta de lo que es. Y no tiene ni, o sea, sí que, bueno, lo del gancho es Mm, súper bestia o lo del mazazo en la cabeza. mm. Lo Y del abuelo, es muy real, muy sí, crudo, sí. La escena la escena de la cena también es, sí, vamos, es bestial. con el abuelo momificado, que era un chaval joven, Sí, maquillado. sí, pillado, sí, No, sí. no era una persona tan mayor. pero Pero sí, sí, hay es una muy cosa importante. malsana. Hay una cosa importante en lo que dice Mario, que era una película muy, muy realista. Es decir, Mm, luego Sí, hemos visto películas de género donde un poco se mezcla el humor, o un poco un toque más esta es ligero. crudísima. Sí, sí. El personaje atacado o que huye realmente se mm. lo toma, en fin, más o menos con cierta normalidad. Aquí no, aquí las chicas Aquí están no hay tregua aterrorizadas, a y es más muy no poder. cruel. Sí, Y después sí, sí, sí. el personaje que te vas descubriendo que al final es un tío que recorta las pieles como hacía Ed Gein. Pero claro, en esa época, nosotros, pobres de nosotros, no teníamos ni idea de quién era Ed Gein. No, Pero bueno, lo descubrimos en esta película, ¿no? sí, sí. Y entonces eso, pues que, a ver, por un lado ese, y por otro lado, cuando lo ves de Matarife, con su delantal de carnicero, Delantal, sí, o sí. sea, ese trasladar el horror es decir, no el horror, la matanza cotidiana de un animal traspasada al humano, o sea, te Mm. deja realmente aterrorizado, ¿no? Y es lo que les pasa a las protagonistas de la película. Una familia, pues eso, totalmente como una puñetera cabra, que además Letterface tiene algo, por no decir mucho, de atrasado también, es un personaje pues que tiene problemas de deficiencia, y una familia que se dedica a vender esa carne que eso, para hacer salchichas y butifarras o lo que hagan allá, ¿no? El elenco, un elenco joven,
un elenco Y inexperto, desconocido que no tuvo y que, carrera mucho más allá. y que, bueno, fue un rodaje bastante duro, con un presupuesto de apenas $300.000 y con un rodaje en condiciones extremas, con temperaturas de más de 40 grados, que el problema fue que Top Hopper y todo el equipo de maquillaje y tal tuvieron que utilizar tripas de verdad, y todo esto con ese calor pues olía a putrefacto, y yo creo que todo eso ayudó también a la actuación de los mismos actores y sobre todo Es probable. la protagonista final, que Marilyn Chambers. hace un papel bestial, o sea, es de Oscar. Lástima que seguramente una película como esa en su momento ni se les ocurriría darle un Oscar, pero que es una película, bueno, de sí no creo que llegase ni a los Oscars, pero que es una película que marcó una época, y que a raíz de eso se originó una serie de películas, pues eso. Bastante desigual. Sí, bastante. Era del propio Hopper. Sí. Pero no, yo me refería más a otros directores que intentaron copiar pues ese personaje asesino, pues con máscara también, sea de una manera o de otra, sea una máscara de hockey, una máscara del señor del Capitán Kirk, o sea una máscara de lo que sea. Quieras o no quieras, todos estos directores tendrían en su cabeza La Matanza de Texas, saliendo totalmente del contexto de lo que es la historia, que no tienen nada que ver, ¿no? Pero creo que en el subconsciente de cualquier de estos directores, La Matanza de Texas estaba muy ahí, ¿no? Muy viva, ¿no? Y luego decías el rodaje duro. Yo cuando hablamos en otra ocasión de esta película, también tuvieron varios sustos con la motosierra. Sí. Es decir, filmando con el tío ese aguantando, que casi hiere a uno de los actores, que bueno, no era una cosa delicada. Es que Gunnar Hansen, la máscara que llevaba, los agujeros eran tan pequeños que apenas veía. O sea, sí, veía un ojo, apenas un ojo. Sí. Bueno, pues la segunda película, y es ya la cima de Top Hopper, ¿eh? Sí, será la cima. Pero bueno, no sé si me has hecho que me cambies de película, o es que ahora no me ha aclarado si hemos acabado o no. Sí, bueno, solo era por decir que la censura también fue bastante dura con la película, y que varios países pues fue censurada, como Reino Unido, Australia, sobre todo por crueldad humana y violencia psicológica, ¿no? Un legado de película. Y también creo que, ya para acabar, ahí se empezó a crear pues, el Final Girl, ¿no? La Final Girl, que es la chica superviviente, y que fue una de las primeras, seguramente la primera, de esta, bueno, a raíz de esta saga, de esta película. Bueno, vamos por esta segunda película. Si nos pones el tráiler. If you were one of the millions of moviegoers who were electrified by the unbearable suspense and sheer terror of Jaws, get ready for Eaten Alive. Bueno, esta película, Comidos Vivos, pero que el título que llegó aquí a España era Trampa Mortal, una película que era una película de serie B. No es que... Claro, la diferencia entre la serie B, supongo que pues, sobre todo por presupuesto de la primera y esta segunda, es que la primera tuvo mucho impacto, refiriéndome a La Matanza de Texas, y esta era una película de terror donde, pues eso, un hombre que vivía ahí como en una cabaña, creo que era un motel, o qué era algo... Sí, un motel en los pantanos de Luisiana. Los pantanos de Luisiana, ¿no? Sí. Y que, daba de comer a sus cocodrilos, pues a los humanos que estaban allí. Lo que pasa es que es una película que tampoco me he vuelto a ver la filmografía del señor Top Hopper, pero claro, la recuerdo bastante poco esta película. No sé si vosotros la recordáis mejor. Yo igual la tengo más fresca y bueno, me pareció curiosa, pero tampoco es que fuese muy allá. Pero tampoco es tan mala.
No digo que sea mala, ¿eh? No, a mí me pareció una película muy distraída, pero dentro de una serie B de género, quiero decir que, claro, el problema de muchos directores de estos, y voy a ir, por ejemplo, a Sam Raimi, es que te hacen un Evil Dead con el que marcan huella y bueno, y salvando distancias, que conste, pero que bueno, que te es que es lo que decía antes, con La Matanza tocó techo y luego para llegar a ese nivel de impacto, de que la película sea buena y tal, él solo se puso el listón muy alto y luego volver a llegar ahí, entonces esta es una peli menor. Está bien, cumple, pero tiene la curiosidad de que sale Robert Englund. Sí, Robert Englund, muy joven. Papeles. Muy joven, sí. Decir que el psicópata es el Neville Brand, un actor que, bueno, hacía muchos años que trabajaba este hombre y yo supongo que ya estaría aquí en su decadencia. Y Mel Ferrer también sale, o sea que tampoco es que y sea... Stuart Whitman. Y Stuart Whitman, exacto, sí. Para no pararnos demasiado en películas que son más superfluas o más... Vamos con esa tercera película, 1981. Who will dare to face the challenge of the Funhouse? Who is mad enough to enter that world of darkness? Something is alive in the Funhouse. Something not alive like its father. Something better dead. Something that has the form of a human, but not the face. This better be good. It's gonna be great. Something that feeds off the flesh and blood of young innocents. Come on, here we go. This is it. Something that tonight. Bueno, pues este Funhouse, que aquí se tituló La Casa de los Horrores, esta a mí me gusta mucho. Yo soy un fan de esta película. Soy a mí también. Un fan. Es una película, pues eso, de una casa de los horrores donde un grupo de, bueno, creo que son dos parejas, ¿no? Si no recuerdo mal. La idea es esperar a que cierren el parque de atracciones para meterse ahí y, bueno, darse el lote o lo que sea, ¿no? Meterse mano, en pocas palabras. Lo que pasa es que ven lo que pasa ahí, que es alguien que está ahí con una cabeza de Frankenstein y su padre pues lo trata pues eso como un monstruo, como algo raro, y cuando se saca la careta de Frankenstein pues es peor que tener la cabeza de Frankenstein, la verdad es tío totalmente deformado, y que a raíz de los malos tratos y bueno, de esa gracia de cómo es él, supongo también con alguna clase de deficiencia y tal, pues bueno, empieza ahí a cargarse gente, Es un poco primo de Leatherface, este personaje. Es que a mí también me recordaba mucho, solo que aquí, creo que a nivel de dirección hay muchos momentos que me gustan mucho, está muy bien filmada y sobre todo dentro de la casa hay momentos como ese que sale en el tráiler donde él se va acercando a la chica, que además hay un ventilador y me recordaba mucho y los flashes esos del ventilador. Sí, el juego de luces. Cortando las luces, y me recuerda mucho a Alien, por esa escena también, donde acercando el alien al capitán. Sí, el contraluz y tal. Exacto, todo esto, y me recuerda mucho a esto. No sé si se fijó en esa película o bueno, o le salió así. La película, a diferencia de la anterior, era un ambiente como muy manido, ¿no? Los cocodrilos, las ciénagas, los pantanos, etcétera. Aquí crea un ambiente absolutamente terrorífico en los interiores de esa casa de los horrores, ¿no? Y bueno, realmente mantiene esa tensión durante mucho rato y en fin, el resultado es realmente bueno a diferencia de la anterior. Y además me gustó mucho. Está chula, es muy chula. La frase de promoción que pusieron en el póster, que era: pagará por entrar, rezará por salir. Está muy chulo esto, ¿eh? La verdad es que tiene mucho punto. Sí, la verdad es que yo creo que es una continuación en el sentido del subconsciente del que el matarife sea... De que este monstruo no deja de ser un Letterface, pero bueno, en otro... Cambiado de ambiente, sí. Exacto, desde otro punto de vista, en otro contexto, y la verdad es que a mí es una película que cuando la vi me pareció un peliculón. La tengo por ahí, bueno, de Tom Hopper tengo la mayoría, sobre todo la mayoría, como hemos hablado, de sus principios, aunque tengo alguna también de sus últimas.
pero yo creo que también en el fondo era un homenaje, ¿no? O creo que le hacía un homenaje a Frankenstein, no porque se pareciese en nada a la película, sino un homenaje de eso, de la bestia, ¿no? Del monstruo, de la creación, en ese caso, ¿no? Yo creo que es una de sus mejores películas. Hay otras, que conste, pero a mí es una de las que más me gusta. Vamos ahora con la siguiente, que en este caso era, pues, donde subió un peldaño bastante grande y se llama Poltergeist. The house looks just like the one next to it. And the one next to that. And the one next to that. A young couple live in it. Give Ken a kiss. You are so obnoxious. With their 3 children. Honey, chew each bite 10 times. And something more. They're here. Sweetie, remember last night? Do you remember when you woke up and you said you were here? Bueno, pues hablamos de Poltergeist, una película que hemos hablado ya muchas veces, una película que estaba ahí metido el señor Steven Spielberg y que bueno, que siempre se ha dicho, aunque yo he leído muchas entrevistas en las cuales pues hablaban de que si la mayoría de la película había sido rodada por Steven Spielberg y tal, y el mismo Steven Spielberg ya dijo que eso no era verdad, que él sí que es verdad que estaba muy encima del rodaje, pero que solo llegó a filmar unas escenas, que era la del pajarito y la de la calle con el coche, bueno, teledirigido, que va por ahí, esto chocando y tal. ¿Que es una película muy Spielberg? Sí, se nota que la mano de Spielberg está ahí, ¿no? Claro, era una producción de él y de Frank Marshall, y con guión también de Steven Spielberg, ¿no? Con una música de Jerry Goldsmith y con un elenco ya de actores como la Jodie Williams, el Grey T. Nelson o la misma Zelda Rubinstein, entre tantos, ¿no? Entre otros. Bueno, ahí se podría decir, a la vista del cambio, que realmente fue una película de encargo. O sea, supongo que Spielberg, el Spielberg le debió gustar mucho Funhouse, la anterior, y obviamente Tobe Hooper no llevó su universo a Poltergeist, sino que fue a realizar un trabajo, ¿no? Fue a realizar una cosa de encargo. Que es que lo que dices tú, realmente también Tobe Hooper lo ha dicho varias veces, de que Spielberg filmó cosas muy puntuales, estaba supervisando, pero que nunca la relación fue mala, ni cosas, o sea, en su momento se llegaba a decir de que lo había echado del rodaje y de que al final era... O sea, se dijo de todo realmente, ¿no? Sí, es una película que no es una película Hooper. A ver, queramos o no, es una película que el peso de Spielberg es omnipresente, ¿no? Pues se llegó a decir que la había firmado Spielberg, lo que pasa que por el tema de sindicato y tal no se había acreditado como director y que no le estaba gustando lo que había firmado Tobe Hooper. Pero hay muchos momentos muy malsanos que son marca de la casa. Aunque la peli sea muy Spielberg, la parte de los esqueletos en la piscina, por ejemplo, eso es Hooper. O sea, todo sí, eso hombre, tan incómodo, tan malsano, eso sale de la mente de Hooper. Sí que tiene eso, el toque de Spielberg, sobre todo en la parte de la historia, el tema de que el núcleo de la historia sea la familia unida, todo eso. Todo eso es muy Spielberg, sí. No, pero cuando yo digo que es una película de encargo, no me refiero a que elimine la autoría de Hopper o que anule su creatividad, no, en absoluto. De encargo en el sentido que te dicen, aquí tienes esto, el tema es mío, es como yo lo quiero hacer un poco, pero pon tú de lo tuyo también, ¿no? Y entonces, claro, exacto, todas las criaturas de los muertos de la piscina es una escena muy de él. Sí, eso por supuesto. La del trozo de carne que toma vida, bueno, que empieza a salir ahí de esto. Claro, aquí se habla mucho, la prensa habló mucho, y claro, unos dijeron eso, que Spielberg, como no le gustaba cómo dirigía la película Hopper, pues que la dirigió él. Eso, según el actor, Greg T. Nelson,
dijo que siempre Hopper siempre que filmó la película, pero que el señor Steven Spielberg era como su sombra, estaba ahí siempre. Yo en una entrevista del señor Tobe Hooper, lo que sí comentó es que él, como rodaba algunas otras escenas, le encargó, o le dijo, más que encargar, le dijo a Spielberg que si podía filmar la escena del pajarito muerto, donde lo enterraban, y la escena del coche teledirigido. Pero siempre él ha dicho que la película la rodó él, porque, a ver, si no hubiese sido así, seguramente se hubiese ido del plató, se hubiese dejado el dudo de que cojan y hubieran quitado su nombre. Y hubiesen quitado su nombre, claro, pero es que entonces hubiese sido una película de Steven Spielberg. Pero no, que tampoco hubiese podido porque estaba con ET. Y no, por eso. Es que por eso. No podía acreditarse en las dos pelis. O sea, que no. Claro. Entonces no va a acreditar a Hopper y lo va a acreditar con un trabajo que en verdad es suyo. Podría poner Alan Smithy. Sí, lo que pasa es que también el propio Spielberg, en este caso, le ofreció a Hopper una carta de disculpa pública por la confusión que causaron los medios. O sea, imagínate, el mismo Spielberg... Fue más la prensa que no lo que pasó en la peli. Bueno, es igual que aquí no vamos a entrar ni mucho menos en la maldición de Poltergeist, con los actores y todo esto que ha muerto. Esto, pues mira... Si no nos quedamos aquí en el programa y no seguimos con casualidad de la vida. Solo decir que es una película que costó $10.700.000 y recaudó más de 122 millones. O sea que todo un éxito, pero bueno. Pelotazo. Eso ya lo sabemos, ¿no? Que fue un éxito porque la película, pues eso. Vamos ahora con... Aquí ya entramos en el mundo canon, porque el señor Tobe Hooper firmó un contrato para dirigir 3 películas que fueron Life Force, Invaders from Mars, o sea, Invasores de Marte, y La Matanza de Texas 2, las dos del 86, en la cual estuvo, por cierto, Tobe Hooper, y con la de Invasores de Marte y con La Matanza de Texas. La Matanza de Texas llegó el mismo año, Marcos, porque eso sí que no me acuerdo si la vi en el 86 o en el 87. ¿Llegaron las dos el mismo año? Yo creo que sí. Sí, ¿verdad? Son las dos, ¿no? Sí. Y además las dos están fechadas en el 86. Sí, por eso, pero es que ahora, como a veces eso que pasa, que la película es de un año, pero que se estrena al año siguiente. Ya. Y claro, yo me parece que se estrenaron muy seguidas. Yo creo que sí, que fue en el 86 las dos. Bueno, total, vamos con ese... no sé, qué trailer tengo preparado ahora. Life Force, que está ahí, exacto. Life Force. A ver, porque está exacto. Tras el éxito de Poltergeist, pues claro, Tobe Hooper firmó un ambicioso contrato con Cannon Films para esas 3 películas, y fue su primera película, Life Force, una épica película de ciencia ficción y vampiros que costó $25 millones y con efectos visuales del John Dykstra, ¿no? A mí es una película que... Bueno, es que las 3 han pasado por Sitges, porque esa fue del 85, que la vi en el 85, y las otras 2 las vi en el 86, ¿no? A mí es una película que me gusta mucho, aunque es verdad que tuvo muchos problemas y que es verdad que es una película que está un poco, por no decir bastante cortada. No sé si lo sabíais, que era una película que Tobe Hooper... ¿El montaje inicial era más largo? Sí, la quiso de una manera... y al final pues cortamos por aquí y quedó pues muchas cosas ahí colgando, como por ejemplo la situación del capitán del Steven Reisbach con la Matilda May, ¿no? El por qué claro, eso lo explicaban más antes de explotar todo, cuando es que sí, en la parte final es un poco apresurada. Sí, y luego y confusa. Lo caótico de la parte final, que también... Es que esto lo dijo Tobe Hooper y comentó eso, que es una película que su rodaje, o sea, su duración era mucho más larga. Creo que no sé si hablaba de 25 minutos más o algo así, y que eso hacía que fuese la película mucho más comprensible. Cosa que, pues Cannon la recortó, porque si no es una película pues que igual duraba 116 minutos, pues hubiese ido pues a las 2 horas y media. 130 minutos. Bueno, esperemos que algún día en el futuro se recupere ese metraje.
Creo que no sé si hay una copia en Estados Unidos con el metraje también original, ¿eh? Lo que no creo que esté montada con la película. Creo que se puede ver aparte. Como extras. Como extras, exacto. No está montada en sí la película como tal. Pero claro, a mí me pareció una película con una banda sonora de Henry Mancini, que por cierto tuvo bastantes problemas con un guión escrito por Dan O'Bannon, recordemos, el señor también de Alien. Y que se alzó con el galardón en Sitges 85. Por eso la recuerdo también, y recuerdo que viéndola ahí en Sitges en el año 1985 pues fue como una salir allí diciendo pues, nos impactó mucho Matilda May, ¿eh? Exacto, sí. No sé por qué. Cuando acabamos, cuando salimos del retiro. ¿Qué ha pasado? Es una película que fue censurada también en algunos países por el tema de Matilda May, por salir desnuda durante toda la película. Pero no sale mucho, ¿eh? Bueno, pero sale. No, que por supuesto. Pero que me refiero que yo la volví a ver hace no demasiado tiempo y, bueno, había largas escenas larguísimas en las que ella ya no aparecía para nada. O sea, pero a veces... llega un momento en la trama que desaparece totalmente y claro. no vuelve a salir hasta un rato después. Sí. Por eso estábamos hablando del metraje, y que Top Hopper dijo después que esa película, pues que en algunos momentos quedaba muy confusa por las críticas, algunas críticas que tuvo buenas críticas y malas críticas, y decía pues eso, ¿no? Que quedaba confusa porque a raíz de cortar metraje que era importante para la comprensión de la película, y por eso esa escena final queda tan confusa y tan loca. Yeah. Pero que a mí me parece... Pero que la pelilla es loquísima, sí. O sea, vampiros espaciales. Sí. Una tía buena por ahí en bolas. Sí, pero bueno, esto ya lo hizo Roger Corman, ¿eh? Muchos años antes. Esto ya lo hizo de una invasión extraterrestre, que tiene tanta cosa mezclada que yo la vi en un pase en Canal Plus. Cuando Canal Plus ponía hasta era la plataforma. Sí. Y luego también y pues... quedé, impactadísimo, en plan de, pero ¿qué estoy viendo? Igual la vi en el 89, 90, por ahí, la vería. No, aquí Top Hooper, igual que sigue la línea de Poltergeist. Aquí sale de la serie B, hace una película con un empaque mucho más bestia. Sí. Bueno, todas las escenas del principio espaciales están muy bien. Y luego, a ver, una cosa que sí, claro, que obviamente se notan que han pasado 40 años, sobre todo eran en los animatronics, ¿no? En su momento nos gustaron mucho, ¿no? En fin, cómo se iban encogiendo y derritiendo los cuerpos. Y ahora, sin embargo, claro, lo ves muy muñeco, ¿no? Porque estamos ya contaminados. Tenemos el CGI dentro, ¿no? Y cualquier cosa que no sea así ya nos canta un poco. Pero realmente la película en sí gustó muchísimo, salimos todos encantados y es una de las grandes películas de Top Hooper, desde luego. Bueno, vamos por la siguiente película, que es La Matanza de Texas 2. ¿No? Bueno, vale, perdona. Sí, la pones delante de Invaders. No, perdón, no. Bueno, es igual, sí, exacto. Sí, son del mismo año. Pues Invasores de Marte. David Gardner just woke up to a nightmare in his own backyard. Vale, como sale el tráiler, voy a hablar encima. Hay alguien que no mutea el grupo y cuando habla Carlos se escucha el tuclum. No sé quién de los dos es. ¿Cómo? Que se escucha el WhatsApp. Cuando Carlos habla por el WhatsApp, a algunos se le escucha la notificación y se cuela en el audio. Pues y si lo podéis mutear. Sí, seré yo. Pues míratelo, Mario. Ahora yo lo tengo como siempre. No, sí. Sí. Está claro. Espera que vamos. And David Gardner is about to find out why. David! I'm gonna find my mom and dad! Bueno, Invasores de Marte, una versión, un remake de la película de culto dirigida por William Cameron Menzies del 53. Una película que a mí personalmente no me desagrada, me gustó.
Pero sí que es verdad que es una película que tuvo pues no muy buenas críticas y que la verdad fue pues eso, fue un fracaso tanto comercial como en la crítica profesional. O sea, la pusieron bastante mal. Aquí no hablan de números, no pone ni cuánto costó ni cuánto recaudó, pero le dieron de 10 en IMDb, le dieron un 4,7 en su momento, ¿no? Bueno, la película ni aprobado raspado. En decorados y en muñecos y en... Bueno, es que claro, estaba ahí detrás. En todo eso, bueno, en fin, había dinero en esa puesta en escena. Sí. Bueno, y la música de Christopher Young, que es bestial, y es una película, pues eso, ¿no? Que sale a Karen Black y la Louise Fletcher, Timothy Buttons, o sea que es una película que a mí personalmente, como me gusta mucho la ciencia ficción y tal, y ese punto que le da también muy años 50. Muy cincuentero, exacto. Sí, a mí me pareció una película divertida y tal, y bueno, yo me lo pasé bien con esta película. Vamos con la siguiente. Que perdona, en este caso... Mario, sí, dime. ¿Te acuerdas que creo recordar que a Sitges para presentarla vino el guionista, ¿verdad? Que era L.M. Kit Carson. Exacto, sí. Y el hijo es el actor de la película. Sí, es verdad. Sí, yo recuerdo un poco aquello. Sí. Vale, seguimos. Muy bien, pues vamos con La Matanza de Texas 2. 13 years ago, audiences across America were horrified by the savagery of a faceless killer. In the wake of this bizarre rampage, he vanished. Now, after more than a decade of silence, he has come out of hiding. Bueno, La Matanza de Texas 2, una película que de principio no tenía que dirigir él, pero no ha encontrado ningún director y al final se hizo cargo. Solo quería estar en cuestión de productor y la convirtió en una comedia. Sí, el señor Hopper le ofreció a Gunnar Hansen para volver a interpretar, pero el actor no lo aceptó. O sea, y no es porque tuviese algún otro trabajo, no lo aceptó. No quiso hacer otra vez de Letterface. Dijo, con lo mal que lo he pasado con la primera, voy a repetir. Quita. Bueno, en este caso yo creo que bueno. La película fue prohibida también en varios países, entre ellos Australia y Reino Unido, que son los dos países, pero también en Suecia, Singapur y Noruega también, ¿no? La respuesta por parte de la crítica cinematográfica pues fue mixta. Es una película que cuando la vi en Sitges, o sea, el contexto y el sitio donde lo ves, eso hace que la película, a mí personalmente, gane mucho. No es La Matanza de Texas, es una película con un con un protagonista como es el Dennis Hopper, totalmente desatado, un tío que, pues bueno, como cuando hablamos de actores de estos que, como Nicolas Cage y tal, que si los dejas un poco a su aire, pues les va un poco todo ese histrionismo y todos esos movimientos, pues es un poco lo que le pasa a Dennis Hopper en la película, ¿no? Sale el Bill Moseley, que bueno, que es otro de los actores que Chop Top o algo así, ¿no? Exacto. Y hay una escena que es icónica, que es aquella con el coche y ellos allá con un muerto ahí, detrás del muerto el Letterface, ahí cortando la cabeza al conductor. Bueno, es muy... El duelo de las sierras eléctricas también. Aunque también puedo decir, o digo, que la parte final de los túneles se me hizo un poco así... ¿Carga? Sí, un poco. Es que la peli está bien. A ver, está bien. Ya sabes que rápidamente le pillas el tono, ¿no? Y el tono es ese tono un poco de astracanada, ¿no? De comedia un poco loca. Las cosas que hace Letterface no tendrían sentido en lo anterior, ¿no? El enamorarse de la chica, entre comillas, el ayudarla, el estar, no te preocupes. Y aquí se ve más idiota que en la primera, que está como mucho más satirizado, ¿no? Sin embargo,
resto, a ver, el clima para mí es bueno. Lo que pasa que la fórmula se agota pronto, no llega al final, ¿no? Esa cuestión del parque de atracciones, ahora tal, dale, mátala, no sé qué. Sí. Todo eso tiene un ambiente realmente chulo, que hay otras cosas que no. Por ejemplo, para mí el personaje de Dennis Hopper es un personaje equivocado, es decir, no tendría que ir de otro palo un poco, esto de que me vaya, bueno, también entra como el tono de la película, ¿no? Con 2 sierras eléctricas, otras 2 aquí abajo, otra motosierra, no sé qué. Luego, además, en las disputas que quieren hacer en plan esgrima entre motosierras, se nota que allí se juega en el físico y se ven unas tareas muy contenidas. O sea, cuidado, no me toques mucho, espera, no sé qué. Y ya, para colmo y acabo, también se nota un poco el doble de Dennis Hopper. O sea, Dennis Hopper va peleando, de repente cambia la cámara y se ve... A ver, tiene un aire, pero se ve que es otro tío, ¿no? Con todo y con eso es lo que dices tú. Yo en Sitges lo pasé genial. Y luego la vi años después y se me cayó un poco, ¿no? Sí, es que es lo que te decía. Para mí aguanta, en otro visionado, sobre todo si sabes ya lo que vas a ver. Porque si te esperas que esté en tono y todo como la primera, es que están las antípodas, o sea. Es muy diferente. Es que uno de los fracasos que tuvo esta película, porque fue un fracaso a nivel de... Se esperaba que fuese de terror. Es porque esperaban, exacto, y hizo una comedia que encima hace una parodia en el mismo póster, ¿no? Sí, el Club de los Cinco. El Club de los Cinco, o sea que es claro, y luego, eso sí, Tom Savini estaba ahí en la dirección de efectos. Por eso también tiene mucha sangre, cosa que no tiene la anterior. Y sobre todo lo que decía... Pero que ya en el año 86, con tantos láser, ya era imposible que no hubiera sangre. Pues y, luego, entonces ya... y luego, sobre todo, pues lo que estaba comentando Marcos y tal, pues eso, un Letterface enamorado y tal, que bueno, que muchos quedaron como diciendo, pero esto ¿qué es? Sí, ¿esto qué es? Y a partir de ahí, bueno, tenemos también, creo que el próximo tráiler, que es espontáneo combustión, o sea, combustión espontánea. Esta ya es 1990. The modern master of the macabre now brings you his greatest achievement. In the spring of 1955. Okay, Brian, Peggy, very soon. Ready now. Ready. A secret experiment began. An experiment that left one survivor. The vital signs are all perfect. There's no signs of radiation. Bueno, esta es una película que creo que es su última película, entre comillas, gorda, con cara y ojos, sí. Que trata, pues eso, de la cuestión de radio, o sea, de la radioactividad, de las bombas nucleares. Y bueno, decían que era la crítica, dijo que era un pastiche de Scanner, La Furia de Brian De Palma, Scanner de Cronenberg y Ojos de Fuego de Mark Lester, ¿no? Sí, es una peli un poco Cronenberg, la verdad es que sí. Exacto. Entonces, aquí estaba Brad Dourif entre los actores protagonistas, y tampoco te habla de lo que costó y tal, pero la recepción de la película obtiene, pues eso, muy pobres valoraciones entre la crítica profesional, y la verdad es que en IMDb también otra película, 4,7 sobre 10, ¿no? La película, pues bueno, a mí cuando la vi en su momento, que yo creo que esta llegó directamente, yo diría que no se estrenó en cines, esta película. No se llegó directamente a vídeo, y bueno, y recuerdo que lo pasé bien, estaba bien hecha, a raíz de esas pruebas nucleares, pues una pareja, bueno, que utilizan a esa pareja, en la cual, pues a raíz de tener los hijos, bueno, creo que utilizan a más de una pareja con las pruebas estas, pero que bueno, que hay esa, pues eso, explosión
la combustión espontánea, y que no está nada mal hecha la película. Yo creo que tenía su punto de serie B y bueno. Lo que pasa es que no le saca demasiado partido a la historia. No, exacto. Sí, es decir, pasa eso, la prueba de la bomba de hidrógeno, todo aquello, de repente los padres mueren, en fin, estaban probando una medicina, una inyección para inmunizarlos contra la radioactividad. Entonces luego todo lo que le va pasando a Brad Dourif es también, súper liado. Resulta que uno me adoptó, trajo a la novia de no sé dónde para que se criara conmigo, luego qué tal. De repente empieza a combustionar sin que tampoco a veces le venga a cuento, ¿no? Entonces, es una película rara y que en ningún momento, por lo menos a mí en ningún momento me atrapó, ¿no? Más bien al contrario. No, bueno, yo, claro, al verla en DVD en ese momento, pues es una película que, bueno, cuando la vi en casa, siendo de Top Hopper, que también le das un poquito más de margen por el director que era y tal, bueno, pues es una película que yo me lo pasé bien, sin más, pero tampoco quedará marcada. Es que el problema de Top Hopper, que es lo que estábamos hablando antes de empezar el programa, es que es un director que hizo de lo más alto y poco a poco cada vez iba a menos, cuando ya creo que ya no hay más trailers de las películas, si no recuerdo mal. Sí, tengo la de la última, Digin, una película que yo ni he visto. Digin, sí. Digimon. Digin. احنا كنا فاكرين انكم مش هتوصلوا. الحمد لله على السلامه يا خالد. بس ليه في الحمر؟ مش كانوا هادين القريه؟ لحقوا يطلعوا بعماره هناك؟ وشوف الوقاحه. Bueno, como no queda mucho tiempo, ya hemos visto esto. Después de Spontaneous Combustion hizo Night Terrors, The Mangler, Tollbox Murder, Mortuary y el Jin el Jin, que es su última película del 2013, ¿no? Claro, saltándome todo esto, porque son películas menores y películas que no tuvieron muy poco éxito, iría a una gran serie, y que fue la de Silent Slot. Para mí, una de las mejores también, pues eso, Silent Slot estuvo en Master of Horror y todo esto, pero Silent Slot para mí es una película estilo miniserie con 2 capítulos. Miniserie. Sí, miniserie que la verdad es que, bueno, pero hicieron un pase para cine, no sé, ¿lo sabes? Cortado. Pero recortada, sí, hubo un montaje. Exacto, Fantasma. Sí, Fantasma, ¿qué era? Fantasma. Dos. Aprovechando el tirón de Fantasma. Pero es que se ha quedado así en España, la han reeditado y conserva ese título, y es como, pero ponle Silent Slot, por favor. Pero Silent Slot para mí es una miniserie de película basada en una novela de Stephen King, y una de las grandes, porque entonces se hicieron mucho, como los Tommy Knockers, hicieron también la de... Bueno, Rose, La Tormenta del Siglo, sí, hay varias miniseries basadas en... Pero para mí la mejor, lo que consigue Top Hopper con Silent Slot es un peliculón, la verdad. A mí me pareció muy buena, y es algo pues que estará dentro también de esas películas que marcó a Top Hopper, ¿no? En este sentido, aunque fuese para televisión. Claro, para televisión trabajó en muchas series, ¿no? Como, pues eso, por supuesto, Las pesadillas de Freddy. En Las pesadillas de Freddy, en Master of Horror, en Nick Vision también, que era una serie así de Night Vision, de Qualiser también. Es que fijaos que estuvo 10 años sin rodar una película de cine. Fue cuando se dedicó más a la televisión. The Mangler es del 95 y Toolbox Murders es del 2005. Claro, ahí fue cuando más trabajó en la tele. Que hizo esa, hizo la de Mortuary, que la verdad es que son muy flojitas. Igual que yo diría, que la masacre de Toolbox. Toolbox Murder, sí, el asesino de la caja de herramientas, ¿no? Pero yo diría... Eso era un remake de otra peli. Sí. La de Toolbox Murders era un remake de una peli de los años 70. Sí, lo que pasa es que no tiene que ver nada, la de la Albert Ferrara, dices. No, ese es el asesino del taladro. El asesino del taladro. Bueno, pero es igual, sí, ya sé, la otra. Pero no tenía nada que ver, ¿eh? Esta era una película donde están ahí esa pareja reformando un
pues eso, un edificio y tal y bueno, hay alguien por allí pues que está pues como pululando y matando. Exacto, pero no es un remake de ninguna película. Pero era muy flojita y recuerdo cuando la vi en Sitges que la vi. Decir, por cierto, que el señor Top Hooper pasó 2 veces por Sitges, aparte de 1986, pasó en el 2003, también pasó por el Festival de Sitges. En plan homenaje. Sí, en plan ya para darle un premio de homenaje y tal. Pero las fotos que yo tengo son las del 86. Porque en el 2003 sería cuando iba un poco a saco con las películas y seguramente como ya tenía fotos de él, pues no tuviste hueco. Me lo salté y entonces pues no le hice en el 2003, pero bueno, tengo una que hago la foto y luego me firmó un autógrafo el señor Top Hooper, que lo tengo por ahí. Tenía que buscarlo porque ni sé cómo lo tengo. Chicos, ¿alguna cosa más? Nos queda nada, un minutito si queréis decir alguna cosa más de este director. ¿Cuántos episodios dirigió en Masters of Horror? Porque son casi pelis. Creo que 2, ¿eh? Sí, 2. Yo me parece que son 2. Sí, la danza de la muerte. ¿Ese era bueno? ¿Ese era el de los zombies revividos? ¿O ese de Joe Dante? No, la danza de los muertos creo que... Bueno, ¿tú cuál dices? ¿La de los militares? No. Sí. Pues es posible que sea ¿El de los militares es el del Joe Dante o es de Top Hooper? Pues no hay nada aquí. Por lo menos en... Sí, pero no... Y luego la de Damn Things, la de la cosa de... ¿cómo se llama? ¿Cómo se tituló en castellano? Es que no me acuerdo. La de... A ver. La maldición era... no, la... La danza de los muertos, que salía el Robert Englund, exacto. Le pusieron el baile de los muertos, Dance of the Dead, sí, y el otro... no lo encuentro. Sí, por eso te digo. Chicos, tenemos que dejarlo aquí, porque si no nos quedamos sin tiempo. Bueno, solo decir que Top Hooper por lo menos nos hizo una obra maestra, que fue La Matanza de Texas. Sí. Y hasta aquí el programa de hoy, con el señor Top Hooper. Santi Serrano, nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Hasta la semana que viene. Marcos Ordóñez, hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana. En la parte técnica, como siempre, Carlos Ortega y uno que os ha hablado, Mario Herrera. Como siempre os digo, felices pesadillas. Adiós.